Buen día. El día de hoy veremos lo que es el filtro de Kalman y bueno, vamos a ver qué es lo que es, vamos a ver cómo se utiliza y las fórmulas para implementarlo. Bueno, filtro de Kalman se llama así por Rudolf Kalman, ¿sí? Quien lo escribió por primera vez en un artículo. ah, En un artículo sobre una solución recursiva al problema de filtrado lineal de datos discretos. Sí, el artículo es de 1960. Vamos a ver aquí. um, Aquí está, sería este de 1960, Rudolf F. Kalman. Y bueno, apareció en ASME, ¿sí? Y ahí está en esa colección digital de ellos, ¿no? Pues obviamente tiene permisos y todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está citado por 33.302 personas. Y pues aquí está un resumen, ¿sí? Por si quieren verlo, parece que está disponible aquí, alguien lo puso disponible en esta dirección, pueden checar ahí lo que es el trabajo original de Kalman, ¿sí? Entonces, vamos a proseguir. Y bueno, entonces lo que hizo Kalman es que usaba un filtro recursivo. Recursivo es como los filtros que vimos anteriormente. De lo que eran los filtros adaptativos son como filtros iterativos, ¿no? Que van iterando sobre la solución. ¿Sí? Y bueno, asume que se supone que es un filtrado lineal, ¿no? Aunque ya hay muchas variaciones de este filtro, variaciones que son no lineales. Igual sobre el filtro este, pues hay otros filtros, ¿no? Que son más rápidos, son más rápidos o no sé, o tienen menos costo computacional, ¿no? Esto filtrado como ese fue en 1960, pues han salido una infinidad de trabajos, ¿no? Relacionados con ah, nuevas mejoras a este filtro. Sí, igual ahí en internet pueden ustedes poner Kalman y los artículos que salen, hay unos que son de aplicación del filtro y hay otros que son mejoras de la versión que sacó Kalman originalmente. ¿Sí? Y bueno, este filtro se dice que es óptimo en el sentido de que minimiza la covarianza del error estimada. ¿Sí? Realmente lo único que el filtro trata de hacer es minimizar el error, ¿no? En este caso de la covarianza que se estima, el filtro estima todo esto y luego trata de minimizarlo. ¿Ok? Y bueno, ¿qué aplicaciones tiene el filtro? Pues son bastantes, pero antes de ver eso, pues vamos a ver qué es lo que hace realmente el filtro, ¿no? Sí, el filtro de Kalman estima un proceso estocástico. Sí, estima un proceso estocástico a partir de su realización con ruido. O sea, quiere decir que tenemos un proceso así aleatorio como este, ¿sí? ¿Qué proceso puede ser? Pues Kalman define un proceso que sea del tipo gaussiano y markoviano, ¿no? Que obviamente se ha extendido para otros tipos de procesos. Este proceso sería más o menos así y a lo mejor el filtro de Kalman, perdón, así como está originalmente, puede funcionar para otros procesos que no sean gaussianos, markovianos, ¿no? A lo mejor puede funcionar para cualquier otro proceso estocástico si no se desvía mucho de la salida de lo que es este tipo de procesos. Entonces el proceso aleatorio este sería una realización. Por realización estoy diciendo que es el proceso aleatorio se define por ecuaciones matemáticas, ¿no? Y cada vez que tú implementas esas ecuaciones, se le llama realización, ¿no? Sí. Entonces, esta sería una realización del filtro. ¿Por qué una realización? Digamos que el filtro, supongamos que esta señal es
no sé, la vocal A y la señal está realmente un audio, ¿no? Sí, entonces cada vez que yo pronuncio una A, aquí se va a ver algo así, ¿sí? Respecto al contenido de la vocal. Si yo la vuelvo a pronunciar otra vez, lo más seguro es que se vea parecida, pero no exactamente igual, ¿no? O sea, cada vez que yo pronuncio una nueva ah, va a tener sus matices especiales, ¿no? A lo mejor la digo, no sé, más rápido, o más lenta, o más alto, o más bajo, o con cierto temblor, o, o la sostengo un poco más, etcétera, ¿no? Entonces sería la realización, cada vez que digo una A sería una realización de un proceso aleatorio, que al final es la letra A, pero siempre va a tener su aleatoriedad, ¿no? O sea, siempre va a haber algo ahí aleatorio en la señal, ¿no? Nunca va a ser de la misma forma. Entonces, cada vez que yo pronuncio la A sería la realización. Más o menos entonces eso es, ¿no? Lo que llamo yo una realización de un proceso aleatorio. En este caso yo puse como proceso aleatorio, pues puse la generación de una vocal A, ¿no? Pero puede ser otro, cualquier otro proceso aleatorio que se modele, por ejemplo, a lo mejor un índice, ¿no? De la bolsa de valores o cualquier otro, ¿no? Lo que va a hacer el filtro Kalman, bueno, ah, supongamos que tenemos el proceso aleatorio original, o sea, digamos, para el ejemplo que estoy poniendo, la vocal A, pero y la grabo en un dispositivo, pero al grabarla el micrófono pues no sirve muy bien y le introduce algo de ruido. Entonces, en lugar de tener la letra A, tengo ah, mi proceso aleatorio, pero con ruido, que estaría, por ejemplo, aquí ah, lo estoy visualizando como la señal azul. Sí, aquí la señal anaranjada sería esta, el proceso aleatorio original. Sí, entonces se fijan, es más o menos parecido al proceso azul, pero le agrega ruido en ciertas partes, ¿no? Voy a hacer esto un poco más grande para que se note. Sí. Entonces se fijan, es la misma señal A, pero tiene algo de ruido. Sí. Ah, por ejemplo, aquí se parece, ¿no? En esta parte y aquí ya hay ruido. Aquí hay un piquito, aquí se parecen otra vez, aquí hay un pico más, aquí se parecen un poco, ¿sí? Entonces la misma sería el proceso aleatorio más ruido. Aquí estoy poniendo el error, por ejemplo este tiene un error de 1.97, ¿no? Con respecto al proceso debería de ser cero, ¿no? Pero aquí pues tiene ese error, entonces ¿cuál es la aplicación primordial? Bueno, ah, lo que hace el filtro de Kalman y de ahí pues salen muchas aplicaciones, ¿no? Es que filtra esta señal, ¿no? O sea, filtra el proceso aleatorio para que otra vez recuperemos nuestra vocal A como era originalmente. Sí, o sea, el objetivo del filtro de Kalman originalmente pues es obtener esta señal anaranjada a partir de la señal azul. Sí, o sea, reducir el ruido de una señal y esa señal pues es una señal que es un proceso aleatorio. Sí, o sea, no es una señal como las que hemos visto en clases anteriores, que habíamos visto, por ejemplo, el ejemplo que hemos estado usando mucho es el de la señal de DC en ruido, y esa señal pues es simplemente una línea, ¿no? Y ya hemos visto que muchos estimadores pues la obtienen relativamente fácil, ¿no? Simplemente el promedio sería el estimador, uno de los estimadores que con mínima varianza, ¿no? Que hay. Pero aquí sí el proceso aleatorio en sí parece ya una señal con ruido, ¿no? Sí, entonces por eso es difícil estimar esto, porque no se ve al parecer no se ve ningún patrón, ¿no? Que te ayude a estimarlo. Por ejemplo, en la señal de 5 volts, que era una simple línea recta, era algo como esto. Ah, la señal, por ejemplo, vamos a ponerle 2 volts, ¿no? Sería así, simplemente una línea recta. Sí, entonces, pues aquí un promedio sería a lo mejor lo más intuitivo de hacer, ¿no? Porque siempre sabes que va a ser un solo valor el que debes de estimar. Entonces, intuitivamente si promedias mucho, aunque tenga ruido,
al final este debería ser más o menos la media, ¿no? Tu valor de voltaje. Sin embargo, aquí en el proceso naranja, pues no, no hay una media así general, ¿no? O sea, si sacas la media de ese proceso, pues a lo mejor te da un número como este, ¿no? Que pase en medio de todos. Sí, y si tú quieres utilizar esto como tu estimador, pues no no vas a modelar bien este proceso, ¿no? O sea, aquí pues sería, no sé, no sería una vocal, lo más seguro, ¿no? Estas líneas. Entonces, no es tan fácil, digamos, que digas, no, pues para quitarle el ruido promedio. Sí, no sería tan fácil. Sí, si promedio vas a obtener una señal así recta, ¿no? Como esta. Y no estarías recuperando bien el proceso. Entonces, lo que hace Kalman es que a pesar de que no hay una cierta regularidad en el proceso, aún así es capaz de estimarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues en base, lo usa retroalimentación para esto, ¿no? O sea, usa las muestras pasadas para estimar una muestra actual. Sí, esa sería la retroalimentación que él usa, ¿no? Ah, y bueno, y no sé si ya quedaría, bueno, espero que con esto haya quedado más claro el objetivo del filtro Kalman. Y aquí pues salen más aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, el tracking o seguimiento de partículas. Se usa el filtro Kalman para estimar la siguiente posición, ¿no? Imaginemos que esto de aquí, en lugar de ser ahora el ejemplo que puse de vocales, pues a lo mejor es am, la posición de una partícula, ¿sí? Entonces tenemos la partícula en esta posición, luego se cambia para acá, luego regresa, luego baja más, luego regresa, a lo mejor no sé, el camino de una hormiga, ¿no? Que anda ahí explorando, ya ven que a veces como que se regresan y se hacen para un lado y para el otro, o no sé, a lo mejor también una oveja, ¿no? Que anda pastando ahí y va siguiendo donde hay más pasto, ¿no? Ya ven que a veces en los prados pues hay lugares que no tienen casi pasto y otros que sí, entonces pues ahí anda pastando y se mueve para arriba y para abajo y sigue, ¿no? Entonces aquí es otra aplicación del filtro Kalman, ¿sí? Lo que haría es predecir, en este caso no haría el de noise, sino lo ayudaría a predecir la siguiente posición del proceso. ¿Sí? Entonces ahí pues las personas pues han encontrado muchas aplicaciones, ¿no? Es un filtro muy famoso y con bastantes aplicaciones, por ejemplo en sistemas de control, predicción, etcétera, ¿no? Y vamos a ver algunas, no las vamos a ver en detalle, simplemente las vamos a comentar más adelante. Y bueno, vamos a presentar entonces lo que es en sí el filtro de Kalman. ¿Sí? El filtro pues estima el estado del proceso y luego obtiene retroalimentación en forma de mediciones con ruido. Aquí supone que X sería el proceso con ruido, la parte azul. ¿Sí? Esta sería mi X, la parte azul. Voy a poner momentáneamente esta figura acá para no estarme moviendo. Ah, sí, la X sería la parte azul y lo que queremos estimar sería la parte naranja punteada, que sería la S gorro N. Esta sería la estimación. Supone que no sería exactamente la parte naranja, pero sí algo aproximado, ¿no? de, del proceso. Entonces, más o menos así es como funciona el filtro Kalman. ¿Sí? Entra la señal con ruido y lo que se hace es multiplicarlo por una ganancia. ¿Sí? Y luego a esa ganancia le sumas un valor, ¿sí? Que es una estimación pasada. Y esa suma sería la estimación de real que supuestamente va a tener la muestra, ¿no? Sí, para obtener la estimación pasada, pues lo que hace es que usas la estimación anterior, que tiene los valores anteriores, y la multiplicas por una A, ¿sí? Esta A depende del proceso, por eso el proceso de Kalman muchas veces depende mucho del modelo del proceso para obtener esta A, ¿no? Entonces depende del proceso y así y retroalimentas esto, ¿no? Para obtener la K.
Sí, la K es la retroalimentación de, de estas dos señales, ¿no? ¿Qué retroalimentación es esta? Bueno, entra una nueva muestra y Kalman le resta lo que había predecido antes para esa muestra, ¿sí? Esta predicción de Sn-1 es lo que en un instante anterior había predicho que iba a ser esta muestra, ¿no? Por ejemplo, aquí digamos si este vale 7, yo digo, no, pues sabes que el proceso en el siguiente instante va a ser 7, ¿sí? Y ya viene el proceso ahora en el siguiente instante, ¿no? Que es n y vale 8, ¿no? Entonces me equivoqué por una unidad, entonces resto esto sería 8 menos 7 y eso sería lo que yo le paso a la K. Sería como el error que hice, ¿no? O sea, hice una predicción, luego llega ya la muestra real y obtengo el error entre la predicción que había hecho y lo que realmente llegó. ¿Sí? Esta sería la predicción que hice en el pasado y esto fue lo que realmente llegó. Este error, pues lo retroalimento en mi K. Y con K, con la retroalimentación y la predicción que había hecho yo en el pasado, obtengo una nueva predicción. ¿Sí? O sea, uh, si esta predicción es muy buena, digamos que aquí habíamos dicho que iba a entrar un 8. Voy a ponerlo, ¿no? Digamos que aquí tengo un 8, ¿sí? Y ya antes de que llegara ese 8 yo ya había hecho una predicción, ¿sí? Digamos que también dije que fuera 8, ¿ok? Que hice la predicción perfecta, ¿no? Dije, va a salir 8 y salió 8. Ok, ¿cuál va a ser el error? Pues cero, ¿no? Va a ser cero. Y entonces la siguiente predicción, aquí si es cero, pues esta acá no se va a decrementar mucho. ¿Sí? Entonces la siguiente predicción va a ser el 8 más una constante k que depende de mi error, que fue cero. Y esa va a ser la siguiente predicción, ¿no? Supone que la k, al ser el error cero, pues a lo mejor es cero también o muy pequeña, ¿no? Entonces si el proceso, digo, si el filtro vio que no me equivoqué, pues sigo haciendo lo mismo, ¿no? Sí, sin embargo, si dije que era 8 y aquí llegó, no sé, digamos 12, pues entonces el error va a ser mucho, ¿no? Va a ser más que antes, ¿no? Serían 12 menos 8, pues serían 4, ¿no? Sí, y ahora sí el error va a afectar mucho a la constante k. Y entonces mi predicción va a ser ese 8 que había predecido más una constante ahí de que le va a decir, ¿sabes qué? Ese 8 se quedó corto, vamos a aumentarle un poco más porque tuviste mucho error, ¿no? Y ya con eso arrojo mi nueva predicción. Sí, por el contrario, por ejemplo, digamos que salió aquí un 7. Sí, aquí el error ¿cuánto va a ser? Menos uno. Sí, entonces aquí la constante esta, pues lo más seguro es que sea negativa. Entonces aquí al momento de sacar mi nueva predicción va a decir, ¿sabes qué? Este 8 pues te fuiste de más, ¿no? O sea, salió 7, entonces estoy diciendo 8, te fuiste de más. Entonces pues, a esa predicción que había hecho, pues le voy a bajarle poquito, ¿no? Como le voy a bajar con el error, ¿no? Que ahora va a ser negativo. Sí, entonces más o menos intuitivamente es cómo funciona el filtro Kalman. Obviamente para sacar estas predicciones y todo, y la K, pues se toman en cuenta muchas cosas del proceso, ¿no? Y del modelo que estamos usando. Ok, entonces más o menos así sería. Esta sería la predicción realmente, que es esta parte, ¿no? O sea, sería la K. Bueno, pues sería primero la predicción anterior, Sn-1, ¿sí? Ya esta parte que entra aquí. Y esta parte que entra aquí es esto, ¿no? O sea, sería x menos la Sn-1, o sea, la x menos Sn-1 y multiplicado por la K, que aquí está la K, ¿no? Y ya obtengo mi predicción. Aquí se ve como que fuera muy simple, pero pues realmente entran más cosas, ¿no? O sea, aquí la K no se estima, no es una constante, ¿no? Sino que también se va haciendo un,
se va retroalimentando también ella y hay otras fórmulas que no hemos puesto que son un poco más complejas, pero en sí el filtro intuitivamente sería algo como esto, ¿no? O sea, para verlo así más o menos entendible, ¿sí? Y bueno, vamos a ver entonces ahora, bueno, no vamos a ver, no las vamos a decir las aplicaciones del filtro Kalman, por ejemplo, lo que les decía, que era lo de rastreo de objetos, ¿sí? O sea, el objeto anda por aquí. Sí, ¿qué objetos? Pues algo donde supuestamente se usa mucho, ¿no? Es en los misiles, en lo militar, sí, para rastrear el misil, o también puede rastrear caras de personas, cabezas de personas o manos, ¿no? Para rastrear personas, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí pues andaría el misil así y tú cada vez dirías, ah, el misil va a estar aquí, o el misil va a estar acá, ¿no? O sea, harías tu predicción de dónde va a estar el misil eh, la siguiente vez, ¿ok? Entonces, por eso es que puede servirte para lo que es este rastreo, ¿no? O tracking, que le llaman en inglés, tracking de objetos. Sí, otra a lo mejor sería en economía, también hay muchas aplicaciones ahí, algunas pues son, por ejemplo, predicción de la bolsa de valores, ¿no? También ya ven que la bolsa de valores pues es un proceso aleatorio, ¿no? Que sube o baja, pero en forma aleatoria, ¿no? Y pues tienes que apostar, tú ahí tienes que invertir, a ver si compras o vendes acciones, ¿no? Entonces a lo mejor el filtro Kalman te puede ayudar cuál va a ser el siguiente valor de las acciones, ¿no? Para que tú inviertas o vendas, ¿no? Sí, en navegación pues igual con lo del rastreo y tracking, ¿no? También hay aplicaciones de visión de computadora, por ejemplo, estabilización de mediciones de profundidad, rastreo de características, rastreo de grupos, fusión de datos de radar, de escáner láser, cámaras de estéreo para mediciones de profundidad y velocidad, ¿no? Sí, entonces también hay para de blurring, de noising, o sea, reducción de ruido. Hay muchas aplicaciones, ¿no? Del filtro Kalman. Y pues si nosotros le ponemos aquí, por ejemplo, Kalman, siguen saliendo muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, está del 2017, 2009. Vamos a ponerle, am, por ejemplo, en el 2018, ¿no? Sí, aquí está una. Con esto parece que no dice nada de calma, ¿no? Calman Filter, ¿no? Porque si no saca el autor que se llama Calman, ¿no? Sí, aquí está una del 2018. Mm, an Innovative Information Fusion Method with Adaptive Calman Filter o Integrated. Pues no sé, es algo de GPS Navigation, ¿no? Sí, para vehículos autónomos usando el GPS, ¿no? Navegación GPS, pues usan el filtro Kalman ahí. Am, Identificación de observer de los Kalman Filter para incorporar una teoría y experimentos. Una red neuronal que usa un filtro Kalman, ¿no? Y bueno, aquí está, ¿no? O sea, fíjense, es 2018 y hay varias, ¿no? Bueno, esta no es, esta sí. Tracking the moving objects using linear ultrasonic sensor array. Sí, entonces hay bastantes aplicaciones, por ejemplo, estas son del 2018. O sea, todavía es actual este filtro, ¿no? Se sigue usando bastante. Vamos a ver en el 2019. Bueno, aquí no veo ninguna. Pero sería cosa de buscar, ¿no? No sé por qué no me está apareciendo aquí el intervalo, ¿no? Para buscar. Pero bueno, ahí están las aplicaciones, ¿no? Debe de haber, ¿no? 2020, pues aquí todavía está más difícil. Bueno, viene aquí está uno del 2020, de ahora, ¿no? Sí.
Identificación de sistemas aplicada, neuromioeléctrico, sí, un brazo robótico y utiliza lo que es el Kalman, el filtro de Kalman. Sí, o sea, también tiene aplicaciones para control de brazos, ¿no? Biónicos, sí, y parece que usan dos señales mioeléctricas, ¿no? Entonces a lo mejor este sería importante, ¿no? Para algunas personas. Ok, am, y bueno, entonces eso habla pues de la actualidad de lo que son los filtros de Kalman, ¿sí? Que tienen muchas aplicaciones y las siguen teniendo, ¿no? Esto se ve pues por los artículos que siguen publicando, todavía hay artículos que utilizan el filtro de Kalman, por lo que es algo actual, a pesar de que ya tiene 40, 50, como 60 años, ¿no? Desde que salió su publicación por primera vez, ¿no? En 1960. Entonces ya hace casi 60 años de filtro de Kalman y aún sigue teniendo sus aplicaciones, ¿no? Y por eso es que lo estamos viendo aquí ahorita en esta clase todavía, ¿no? Y bueno, vamos a poner por ejemplo, un ejemplo que nos servirá de contexto para hacer una práctica aquí. Sería la predicción del nivel de agua en un tanque. Sí, entonces se supone que existe turbulencia en el agua y se desea estimar, ¿no? Estimar lo mejor posible el nivel real. Sí, este de aquí sería un flotador. Sí, no sé, vean que los flotadores pues se mueven arriba o abajo dependiendo del nivel, ¿no? Si está muy bajo el nivel del agua, este flotador pues se hace para abajo, ¿no? Con respecto al nivel del agua. Sí, o si sube pues se va a hacer para arriba, ¿no? Entonces supone que estamos midiendo aquí la posición del flotador y ya te dice el nivel. Sí, este pues flotar pues se usa en muchos lados, ¿no? Por ejemplo, no sé, en los aires, ¿no? Ya en esos de aire lavado pues tienen su flotador ahí que te va diciendo el nivel. Allí en el caso de los flotadores que se usan en el aire lavado es simplemente un control de on-off, ¿no? O sea, está o el flotador, digo, o sea, lo único que interesa ahí es que o salga agua o no salga, ¿no? Sale agua si el nivel está bajo de la capacidad del estanque, ¿no? Ya si se está yendo muy arriba de la capacidad del estanque, pues ya, que no salga agua, ¿no? O sea, ahí sale agua, no sale agua, ¿no? Ahí es un control que le llaman on-off, ¿no? Prendido, apagado. Pero aquí en este caso, pues el control parece que debería ser algo más sensible, ¿no? Que necesitamos medir con mucha precisión el nivel del agua. Y bueno, lo que está pasando aquí, el problema es que si el agua estuviera tranquila, este flotador estaría estable, ¿no? Con el nivel exacto. Sin embargo, hay turbulencia en el agua, no sé, algunas mareas ahí o olas, ¿no? Que se estén, no sé, a lo mejor pasó un barco cerca y pues generó olas y este flotador pues empieza a subir y a bajar, ¿no? Dependiendo de la cantidad de olas que hizo, no sé, el barco, ¿no? Que haya pasado por ahí. Y lo que se requiere, pues de alguna manera se supone que necesitamos una precisión en el nivel del agua, ¿no? Sí, entonces para esto pues vamos a usar un filtro de Kalman para estimar esa, ese nivel. Entonces aquí estaría, por ejemplo, la gráfica de las olas. Aquí subió, y lo bajó, sube, baja y aquí ya como que se está estabilizando, ¿no? Sí, entonces lo que queremos es estimar la señal que había exactamente ahí, ¿no? Para eso podemos poner un filtro de Kalman y, y estimar la entrada sería esto, ¿no? La salida del flotador. Obviamente ya digitalizada, ¿no? Y lo que obtendríamos al final pues sería el nivel de el nivel más o menos real, ¿no? O muy aproximado de lo que tiene la tina o lo que estemos midiendo, ¿no? En el mar. O no sé, ¿no? Entonces, pues eso es lo que trataríamos de implementar aquí. Realmente nos serviría de contexto, ¿no? En el programa solamente veríamos la señal, vamos a generar una señal aleatoria y vamos a le vamos a agregar ruido y vamos a filtrarla usando este filtro de calma, ¿no? Esas serían las intenciones para hoy, ¿no? Entonces,
De implementar el filtro necesitamos lo que son este las ecuaciones. Las vamos a derivar, a lo mejor las derivamos más tarde si tenemos tiempo, pero lo que sí necesitamos son las fórmulas del filtro de Kalman, ¿no? Todas las fórmulas para poder implementarlo en software. Ok, entonces vamos a ponerlas aquí. Sí, bueno, ¿qué ecuaciones necesitamos? Bueno, unas que la vamos a llamar predicción. Voy a copiar el filtro para tenerlo aquí a la mano, ¿no? Sí, entonces la primera ecuación vamos a llamar predicción. Predicción, esta sería S de n-1 n. Sí, sería esta de aquí. Vamos a ver cómo se obtiene. Bueno, esta pues, como dice aquí el diagrama, es igual a la que teníamos aquí, pero con un retardo, ¿no? Sí, o sea, en lugar de tener SDN es la SN-1. Entonces esto sería igual multiplicada por esta constante. Sería, perdón, la constante A, ¿sí? Y multiplicada por la S, este, n-1, n-1, ¿sí? Y sería también un estimador. La notación aquí, más o menos la explicación es que esta, esto de aquí, el subíndice, indica las muestras que se utilizaron para hacer la predicción. Sí, ¿qué quiere decir? Pues que, bueno, aquí pues dependería de este, vamos a verlo. Quiere decir que aquí el n-1 significa que para este estimador utilicé n-1 muestras, ¿sí? Y para, y este sería n-1, ¿sí? Sería en el tiempo n-1 y utilicé n-1 muestra. Esto es porque en este estimador, si fijan, aquí utilicé n muestras y está en el tiempo n, ¿no? Sin embargo, aquí este retardo es el estimador anterior, ¿sí? El n-1, ¿sí? Que obviamente tiene n-1 muestras de las que hay ahorita, ¿no? Que tenemos n. Sí, sería como aquí, al hacer retardo es que usamos el estimador anterior, ¿no? Sería este, lo multiplicamos por a y ya obtenemos un estimador nuevo, o sea, S de n. Sí, porque aquí estamos en la muestra n, ¿no? Sí, es el estimador para n, pero de n-1, ¿no? O sea, usando n-1 muestras. Sí, porque aquí habíamos usado S-1 muestras, ¿sí? Y al multiplicarlo por a, pues ya obtenemos un nuevo estimador, ¿no? Pero sigue siendo que usamos n-1 muestras. Ok, entonces sería la predicción. Hay otra ecuación que no aparece tan directa aquí, que se le llama predicción mínima. Predicción de mínimo, uh, mean square error, ¿no?
Predicción de mínimo error cuadrático medio. Sí, esta vamos a llamarle M. Sería M de N y con las muestras N-1. Esta pues sería igual a cuadrada por la M, por la predicción esa anterior. ¿Sí? N-1 con muestras N-1. ¿Sí? Más una varianza, ¿no? Sí, esa varianza, a ver de dónde viene. Um, ok, esa varianza es la de mi proceso aleatorio este de X, ¿no? Sí. Aquí se supone que tengo una S real, una S de N, sí. Y esta tiene una varianza U, porque aquí tiene un componente U, ¿no? Entonces tiene la varianza de Sn es sigma U, que sería esta de aquí. Aquí hay un proceso de ruido, sí, de ruido. Pasa por aquí y ya obtenemos la X, ¿no? Acuérdense que la X es una versión ruidosa de esta, ¿no? Sí. Sí, la X sería el azul y la S sería el naranja, ¿no? Entonces X es una versión ruidosa. Ok. Um, bueno, esa sería la predicción de mínimo mean square error, sería de esta forma. Otra fórmula que vamos a necesitar pues sería la fórmula para la ganancia de Kalman. Ganancia de Kalman. La ganancia de Kalman, ¿cuál es? Pues es esta. Si se fija, no es una constante, sino que depende de n, ¿no? Sí, depende de n. Aquí ganancia de Kalman. Bueno, esto estaría dado por esta fórmula. Sería K de n sería igual a es algo como esto. Vamos a poner, sería la M. Sí, M de n-1 de n. Sí, por una varianza n. Sí, esta varianza n es diferente de esta varianza u. Esta varianza u habíamos dicho que es del proceso, ¿sí? Es la que tiene la Sn original. La varianza n que tenemos aquí es la varianza del ruido que le estamos agregando. Tiene una varianza, supone que tiene una varianza ah, sigma n, ¿no? Sigma n cuadrada. Y luego aquí abajo iría a la m de n-1 de n. ¿Ok? Sí, entonces bueno, tenemos eso. Vamos a llamar a otra la corrección, o sea, le llaman aquí corrección, que sería realmente nuestro estimador, ¿no? Para nosotros sería el estimador. Pues era esta, sería la S ahora sí, pero diferente de esta, ¿no? Ahora no, esta tenía n-1, estas sí son con todas las muestras. Sí, sería um, n de n, ¿no? Y esta pues ya lo habíamos visto, es la fórmula que está abajo del diagrama, que era igual a la Sn-1, ¿sí? De n más la ganancia de Kalman en el tiempo n multiplicada por la muestra que está entrando, ¿no? Xn menos el estimador, ¿no? El estimador anterior. N-1. Aquí también es N-1. Sí. Y bueno, tenemos también una actualización de la M.
Sí, en este caso sería la MN. Sí, aquí era la N-1, ¿no? Aquí se fijan, calculamos lo anterior, ¿no? N-1. Que estas serían las predicciones, ¿no? Ahorita lo explico un poco mejor. Esta la actualizaría como 1 menos la ganancia de Kalman actual, ¿no? Ah, por la M anterior, ¿no? N, pero usando las Ns pasadas. Ok, estas serían entonces mis ecuaciones de, de Kalman. Y si fijan aquí, pues las predicciones que yo hago son estas y la M, ¿no? Que no aparece por aquí. Sí, esta sería mi predicción, que sería esta. Sí, y es lo que, acuérdense que con esta predigo lo que va a salir ahora. Sí, en N. Esta sería mi predicción actual, o sea, N, pero usando las muestras anteriores, ¿no? O sea, es lo que predigo que va a salir. Y ya, si sale, si erro mucho por arriba, pues la ganancia va a ser positiva o negativa. Sí. Bueno, no se alcanza a inferir de aquí. Pero me va a modificar esta predicción que yo he hecho, se va a modificar por la K y el error que tiene esa predicción, ¿sí? Para obtener mi nuevo estimado. Sí, vamos a llamarle a este estimador, ¿no? Y a esta predicción. Sí, entonces constantemente estoy prediciendo y comparando esa predicción con la muestra que está llegando, con la que realmente es. De ahí saco un error y retroalimento para obtener una nueva estimación. Sí. Entonces estas serían las ecuaciones estas del filtro de Kalman. Sí. Mm, y bueno, son las que usaría en el programa para hacerlo. Después a ver si podemos hacer la deducción de esta, sobre todo esta, la que es la corrección o el estimado real. Sí. Bueno, ¿por qué le llaman corrección a esta? Porque realmente es la corrección de la predicción que yo había hecho, ¿no? O sea, como les dije, hago mi predicción de que no, va a salir un 8, ¿no? Y no, llegó un 10. Sí, entonces ese 10 menos 8 pues es 2. Tienes un error ahí de 2 unidades, lo retroalimentas a la ganancia acá y esto, entonces aquí, esta ganancia acá con que viene, que es que está construida en base al error, al sumársela a mi predicción que había hecho, es como la corrección, ¿no? De esta. O sea, si esta predicción fue real, el error sería cero y la ganancia a lo mejor aquí sería cero, ¿no? No hay corrección, ¿no? Pero si hubo error en mi predicción, pues hago una corrección para la siguiente muestra, ¿no? Por eso a esta SDN le llaman corrección, ¿no? Sí. Entonces aquí está corrección igual a la SN-1, o sea, la predicción menos, digo, más la corrección aquí a mi predicción, ¿no? Que sería la ganancia de acá, menos, digo, multiplicada por el error. Este sería esto de aquí. Sí, sería el error entre la predicción. Sí, aquí es correcto, ¿no? Y la muestra real, ¿no? Sí, yo predije que iba a ser un 8 y llegó un 10, ¿no? Entonces por eso sería el error. Y esto de aquí realmente ya todo esto sería la corrección realmente, ¿no? Corrección a la predicción.
que se hizo anteriormente, ¿no? Ok, entonces más o menos esa es la explicación de las ecuaciones del filtro de Kalman y bueno, enseguida yo creo ya lo bajamos para la otra clase, pues esto ya vamos a acabar, ya es casi una hora. Este, vamos a dejar para la otra clase la implementación de estas ecuaciones utilizando ya utilizando lo que es Python, ¿no? Entonces vamos a simular un proceso que sería, vamos a simular un proceso como este, le vamos a agregar ruido y lo vamos a utilizar esas ecuaciones que vimos para implementar este filtro. Y lo vamos a comparar, ¿no? Vamos a ver si el ruido de nuestra estimación es menor, por ejemplo, que este, ¿no? Este sería la cantidad de error que tiene la señal con ruido, ¿no? En este caso es 1.97, el filtro de Kalman debería dar menor que eso, ¿no? O a lo mejor mucho menor que eso. Entonces, recapitulando, nomás para cerrar la clase, pues vimos ahora lo que es el filtro de Kalman, sí, que lo fue Rudolf F. Kalman el que lo propuso en el año de 1960. Sí, a pesar de lo antiguo que es el paper, relativamente, ¿no? Ya tiene 60 años. Pues se sigue utilizando, como vimos ahorita ahí en Google Académico, pues siguen saliendo artículos en el 2020 y 2018, checamos, 2019 algo pasó, no nos salieron muchos, pero si en el 2020 y el 2018 algo hice mal en el 2019, la cosa es que siguen saliendo ah, aplicaciones y modificaciones a este filtro de Kalman, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacía el filtro de Kalman? Simplemente trataba de reducir el ruido de un proceso aleatorio, de una realización de un proceso aleatorio y que no era tan trivial, ¿no? Entonces el filtro hacía la reducción de ruido como prediciendo las muestras siguientes. Sí, esta era la implementación, era sencilla, las partes principales de ella son lo que es la predicción y luego digo una predicción y luego una corrección de esa predicción para sacar la estimación del proceso, ¿sí? Para ello utilizaba una constante, ¿no? Que le llamamos la constante de Kalman. Sí, y bueno, el filtro tenía aplicaciones en rastreo o tracking de objetos como lo eran misiles o personas, ¿no? O sus partes, ¿no? Como su cara, su cabeza o las manos, ¿no? También teníamos aplicaciones en la economía, sí, para predecir, por ejemplo, bolsas de valores, ¿no? O predecir de alguna manera el comportamiento de la bolsa. Sí, y teníamos también algunas aplicaciones en visión computacional, ¿no? Sí, por ejemplo, una de ellas era estimar profundidad a partir de cámaras estéreo. Y bueno, pues habíamos discutido este ejemplo, ¿no? De que vamos a hacer de un flotador que intentaba ah, obtener el nivel real del agua, ¿no? Sin embargo, el agua había turbulencia y el flotador pues se movía. Sí, aquí de hecho se estaba generando un proceso aleatorio, ¿no? O sea, cada realización es una realización, digamos, digamos, en un día, pues el agua se va a mover en cierta forma, ¿no? Sí, al otro día a lo mejor pues obviamente se va a mover, igual va a tener a lo mejor turbulencia, pero la turbulencia va a ser distinta, ¿no? De lo que fue un día pasado, ¿no? Podemos decir que a lo mejor cada día es una realización del proceso aleatorio, ¿no? Si lo queremos ver así. Y bueno, íbamos a usar un filtro Kalman para obtener lo que es la predicción digo, íbamos a tratar de obtener el nivel real del agua. Sí, en este caso yo creo bueno, en este caso el ruido a lo mejor pues podría ser toda la turbulencia que hay, porque a lo mejor pasó un barco, ¿no? Sí, si esto está en el mar, pues a lo mejor pasó un barco por ahí y generó turbulencia. Sí, y realmente el proceso normal son las olas, ¿no? Esas siempre están y todo, entonces es lo que realmente queremos medir. Pero como pasó un barco, pues las olas se incrementaron más y se hicieron más grandes y eso no nos interesa, ¿no? Queremos ver simplemente el nivel del agua con una marea normal. Ok, y bueno, con esto terminamos aquí la clase.
y pues nos vemos después, ¿no? Entonces, con esto concluimos. Hasta luego.